Como ya sabrás, lo más importante a la hora de hacer un modelo de Machine Learning es medir lo bien que lo estamos haciendo. Es decir, queremos que el error que estamos cometiendo sea lo más bajo posible. Cualquier data scientist puede crear un modelo, es decir, seleccionas un algoritmo, le das los datos y ya te va a dar un resultado. Pero aquí quiero enseñarte cuál va a ser la diferencia entre tú y los demás data scientists. Te voy a enseñar cómo conseguir reducir en un 30% el error de este modelo de Machine Learning. Hola a todos, soy Javi, matemático y científico de datos, y en el canal Javi Data Science os comparto proyectos de Machine Learning que espero que os sean de ayuda. Ahora pasamos a la parte del código. Vamos a usar de datos base los que usamos en el anterior vídeo, que son datos de idealista en el que solamente vamos a querer predecir el precio de las casas. El primer paso es importar las librerías. ¿Cuáles son esas librerías? Pues tenemos para empezar NumPy y Pandas, que nos sirven para tratar las tablas con los datos. Luego, de sklearn voy a sacar muchas funciones. sklearn es la librería principal para hacer Machine Learning. Luego tenemos joblib, que nos va a servir para guardar el modelo que creemos. Y por último matplotlib y seaborn, que son librerías de visualización. Procedemos a cargarlas. Una vez están cargadas las librerías, procedemos a leer los datos. ¿Cómo lo hacemos? Yo tengo un CSV en mi ordenador y con la función pandas read CSV vamos a cargar esos datos. Los ejecutamos y ahora con un head vamos a mostrarlos. ¿Vale? Aquí tenemos pues lo mismo que vimos en el anterior vídeo. Título, localización, precio, que es lo que queremos predecir, y luego otras variables, ¿no? Baños, el piso, número de habitaciones. Una cosa muy importante es, ahora que tenemos los datos, queremos entenderlos. Y sobre todo queremos entender cómo funciona la variable del precio. Así que con el comando perplot de seaborn vamos a ver cómo funcionan los precios. ¿Y qué vemos? Pues vemos que tenemos muchos precios concentrados y luego tenemos algunos outliers. Bueno, no son outliers, pero valores más extremos. Esto nos va a dar problemas porque vamos a usar más adelante un algoritmo lineal y con esto se puede confundir. Entonces, una cosa que nos va a ayudar muchísimo es aplicar la siguiente transformación, que es aplicarle un logaritmo en base 10, porque nos va a transformar esos precios en lo que vemos ahora. Y esto sí que un sistema de Machine Learning, un algoritmo, lo va a entender mucho mejor y le vamos a ayudar a predecir mejor los precios, ¿no? El siguiente comando os va a servir mucho para ver cómo funcionan un poco vuestros datos, que es el dataframe.info. ¿Por qué? Porque os va a enseñar el nombre de vuestras columnas, cuántas filas tienes, si hay algún nulo y el tipo. Que esto, bueno, siempre es bueno saberlo, ¿no? Sobre todo si tuviésemos algunos nulos. Una vez que ya sabemos los datos que tenemos y hemos visto esa transformación importante, lo que voy a hacer es simplemente separar en X y en Y. ¿Qué es la X? La X es las variables que nos sirve para predecir el precio de las casas y la Y es el precio de las casas. Eso se hace con el siguiente comando. Las X va a ser el dataframe que tenemos, quitando el precio y el título. Y la Y pues va a ser el precio. Y una vez que tengamos la X y la Y, el siguiente paso es separar en train y en test. Vamos a recordar que era train y test. Train es, oye, entrénate sobre estas casas y sobre esto que has aprendido, ahora predíceme en el test. ¿Por qué? Porque esto nos va a decir lo bien que lo está haciendo. Es decir, no puedo entrenar sobre los mismos datos y predecir sobre los mismos, porque eso me da un error falso. Hay que hacerlo por separado. Y eso se hace con el comando train test split, en el que le das una X y una Y, y pues por ejemplo una semilla, para siempre repetir el mismo resultado. Y aquí viene la magia del asunto. Vamos a crear un preprocesador que lo que hace es que tú le vas a pasar columnas y en base al tipo de esas columnas te va a hacer algo. ¿Qué es ese algo? Pues aquí vamos a indicar cuáles son las columnas categóricas y cuáles son las numéricas. ¿Por qué? Porque a las categóricas voy a hacerle un one-hot encoder, ¿vale? Y a las numéricas no le voy a hacer nada de momento. Recordamos, el one-hot encoder lo que hace es transformarte una variable de texto en diferentes variables, pero con ceros y unos, para ayudar al sistema de Machine Learning a entenderlo. Es decir, si en una columna tenemos 5 tipos de pisos, piso alto, piso medio, piso bajo, te lo va a transformar en 3 columnas que sean piso bajo, piso medio y piso alto. Y donde esa casa era un piso alto,
va a valer un 1 en piso alto y en las demás va a valer un 0. Así que ahora creamos este preprocesador. A continuación vamos a crear un pipeline. Y bueno, ¿qué es un pipeline? Os preguntaréis, ¿no? Pues simplemente es un sistema de cañerías en los que tú vas a pasar unos datos por esas cañerías y te va a dar algo. ¿Y qué hay en esas cañerías? ¿Cuáles son esos tubos? Pues aquí lo indico. Primero voy a dar el preprocesador, que lo he creado antes. ¿Por qué? Porque los datos que vienen de cualquier manera, vamos a decirle, oye, recuerda que las categóricas tienen que cambiar el formato. Y el siguiente tubo es el transformer taller regreso, que lo que hace es, oye, ya que hemos pasado los datos por aquí, ahora vamos a predecir cuánto tiene que valer esa casa. Y vamos a usar un reach regreso con cierto alfa. El alfa es un parámetro que te penaliza algunas variables. Y también importante, aquí viene, por eso he hecho del principio de ver el logaritmo, porque vamos a pasarle esa función de activación. Es decir, no queremos predecir el precio de las casas, vamos a predecir su logaritmo, porque el logaritmo es más fácil de predecir. Aquí está la clave. Entonces, vamos a ejecutar el modelo y vamos a entrenarlo. ¿Cómo se entrena? Se entrena con el comando fit, que lo que hace es, oye, dame los datos de entrenamiento y ya yo voy a entender cómo se calculan los precios de estas casas. Aquí se puede ver lo que sale. Es un pipeline con diferentes pasos. Primero, un column transformer, que va a pasar haciendo un one hot encoder, como hemos dicho antes, ¿vale? Y luego, una vez que hemos transformado las variables, hay que predecir cuánto vale la casa, que se hace con el siguiente paso. Una vez hemos entrenado el modelo, ahora toca ver lo bien que lo estamos haciendo. Y vamos a verlo tanto en los datos de entrenamiento como en los datos de test, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues vamos a crear unas predicciones sobre los datos de entrenamiento. Y sobre esos datos de entrenamiento voy a aplicar el MAE para ver lo bien que lo estamos haciendo y esperamos que sea bastante alto porque yo estoy intentando predecir lo que ya he visto. Y luego vamos a hacer lo mismo, pero con los datos de test. Los datos de test no los he visto antes. Así que bueno, vamos a ejecutarlo y vamos a observar cuáles son los resultados. Aquí lo podemos ver. El comando de encima lo que va a hacer es crearte esta visualización, ¿vale? Que me va a poner, pues bueno, en un punto los datos reales y también en la línea, pues lo que estamos calculando nosotros. Y luego, bueno, algunas cosas para verlo mejor, más bonito, ¿no? ¿Qué vemos? Que el MAE en el set de entrenamiento es de 43.000 y en el testing es de 41.000. A ver, a priori esto es extraño que nos ha salido mejor en el test, es decir, en los datos que no he visto, que en los datos que ya he visto. Pero aquí, ya ahora mismo, si os acordáis, en el vídeo anterior yo tenía 65.000 de MAE. Aquí ya he llegado a un 43.000 de MAE. Es decir, he ahorrado 20.000 euros. Esto es una barbaridad. Esto está muy bien. Ya, si antes me confundía 60.000 euros, 65.000 euros, ya me estoy confundiendo 40.000 euros. Es mucho mejor. Pero aunque ya es bastante mejor, creo que podemos ir un paso más allá. ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía no hemos hecho. Lo que vamos a hacer ahora mismo es ver cuánto aporta cada variable. Lo hacemos con el siguiente comando de aquí, que me va a dar los coeficientes de cada uno. Aquí no se ve mucho, la verdad, no vemos mucho. Así que vamos a pasar al siguiente comando, que en vez de tenerlo en formato de tabla, lo vamos a tener en formato de visualización. Esto es lo que sale. Aquí, mientras más a la derecha estemos o más a la izquierda, más importancia va a tener. Ya podemos entender un poco mejor qué variables afectan más o menos, pero aquí hay trampa. No están los datos en la misma escala. Así que en vez de fijarnos en este gráfico, vamos a fijarnos en el siguiente gráfico. Vale, con el siguiente comando lo que vamos a hacer es ver la varianza que tenemos en cada variable. Que al ejecutarlo vamos a ver que los métodos reales tienen un montón de varianza. Así que esto nos fastidia a la hora de ver la importancia de las variables. Y esto se corrige con los siguientes comandos. Con este comando vamos a crear los coeficientes. ¿Pero de qué manera? Pues vamos a coger esos coeficientes, pero vamos a multiplicarle la varianza que hemos calculado antes, que lo estamos calculando aquí otra vez. Y ya está, ya con esto sí que se va a ver muchísimo mejor la importancia de cada variable. Y aquí ya sí que sí vemos bien la importancia de cada coeficiente. Es decir, oye, los métodos reales tienen mucho que ver, también tienen que ver que sea un bajo y pues bueno, pues ya otros factores, ¿no? Como el número de baños, por ejemplo.
Una vez que hemos hecho esto para una separación de nuestros datos, ahora yo quiero repetir esto para varias separaciones. ¿Por qué? Porque en esa separación que hemos hecho, a lo mejor hemos tenido suerte y acá han caído casas fáciles de predecir. Pero yo ahora quiero separarlo con casas al azar y predecir en otras, pero variando, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con esta estrategia de cross-validation. Para usar esta técnica de cross-validation vamos a crear un objeto que le vamos a decir, oye, quiero que te separes en 5 partes, es decir, las casas si son 100 vamos a tener 20, 20, 20, 20, y quiero que hagas la repetición 5 veces. Es decir, entrenas en 4 y predices en 1, entrenas en otros 4 diferentes y predices en otro que no hayas visto, y así todo el tiempo. Y luego ya, con ese objeto creado, vamos a crear el modelo. ¿Cómo? Pues vamos a decirle al cross-validate, vamos a meterle el modelo que hemos creado, el X y el Y, que son los datos que tenemos, y el objeto que hemos creado ahora mismo de, oye, entrénate en 5 splits 5 veces. Y luego vamos a crear los coeficientes. ¿Cómo? Se hace con este comando en el que vamos a tener en cuenta la varianza. Vale, ahora le he dado y tarda un poquito en ejecutar, pero bueno, ya se ha ejecutado. Y vamos a ver la importancia de esas variables. Aquí es donde yo quería llegar. Esto es muy, muy, muy importante. Vemos que hay variables que no tienen tanta varianza. Su importancia no varía. Pero hay dos que sí varían un montón, que son las habitaciones y los metros reales. ¿Por qué? Porque, bueno, esto lo que nos está indicando es que estas dos variables dependen la una de la otra. Y tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque el número de habitaciones y los metros reales, mientras más metros reales tengo, se entiende que voy a tener más habitaciones. Entonces, estas variables que están tan correlacionadas nos van a dar problemas. Así que si quieres mejorar aún más este modelo, mi recomendación es que quitemos una de estas dos variables. Vale, antes de eliminar una de las dos variables, lo que quiero ver es el siguiente gráfico. Vemos que hay cierta correlación entre habitaciones y metros. ¿Por qué? Mientras más metros parece que tenemos menos habitaciones y al contrario, mientras menos metros, más habitaciones. Esto tiene que ver con que al haber visto antes el número de habitaciones, vemos que hay casas que tienen pocas habitaciones, luego hay muchas casas que tienen muchas, 3, 4, 5, pero a partir de 6, 7 baja un montón. Así que aquí otra vez te está metiendo un cierto error, el modelo se está liando, así que vamos a quitar una de las dos variables y eso va a ayudarle un montón. Vale, la columna que yo he decidido quitar ha sido habitaciones. ¿Por qué? Porque como era la que me estaba dando algo más de problemas, he decidido quedarme con metros reales, que también aportan mucho más casi siempre. Y repito lo que hice antes, ¿vale? Solamente que ya he quitado habitaciones. Al ejecutarlo y otra vez ejecutar el gráfico de antes, vemos que ahora metros reales ya no tiene esa varianza. Así que la importancia siempre es la misma. Ahora sí que se puede decir que quiero usar este modelo. Es el modelo habiendo aplicado la transformación logarítmica, habiendo eliminado las habitaciones. Ahora vamos a entrenar al modelo usando el algoritmo Ridge-Regressor, pero también hay que recordar que tenemos que elegir el alfa que se utiliza en el algoritmo de Ridge. Para eso voy a indicarle varias alfas, como se ve aquí arriba, y en el modelo voy a usar un Ridge-CV, que no es Ridge. Esto lo que va a hacer es, oye, ejecútate varias veces y busca cuál es el mejor alfa. Lo hacemos aquí directamente y no como hicimos la anterior vez, pero vamos, las dos maneras son válidas. Así que ejecutando el comando, vemos todo lo que se ha hecho y vamos a ver cuál es el mejor alfa. Vemos que el mejor alfa es un 10. Me acuerdo que en el anterior vídeo creo que era un 32, si no me equivoco. Pues en este el mejor alfa es un 10. Continuando, vamos a hacer lo mismo que antes. Pues ya que he hecho algunos cambios, a ver cómo predecimos ahora. Al aplicar este comando y el siguiente, vemos que vamos a tener en el training 42.000 de error, pero en el testing 37.000. Es decir, hemos conseguido de los 65.000 que teníamos al principio de todo, lo hemos bajado a 40 y poco, y ahora seguimos bajando, y ahora estamos por 37.000. O sea, ya estoy bajando de los 40.000 euros de error. Si ahora queremos ver la importancia de cada variable, pues aquí se puede ver otra vez. Es similar a lo que vimos antes. Así que por fin, una vez que ya estamos contentos con el resultado, vamos a aplicar el modelo final. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Entrenamos al modelo con X,
quitando las habitaciones y con la I. Importante, ya estamos usando todos los datos, porque ya no podemos mejorar ningún parámetro más del modelo. Así que lo ejecutamos y luego vamos a hacer lo mismo de antes, vamos a ver lo bien que lo está haciendo ya con todos los datos. Pues bueno, 43.000 de error. Vale. Antes con ese 37, repito, esto es lo que ha pasado. Casualmente, lo que estamos prediciendo eran casas fáciles de predecir o en las que no había ningún outlier. Pero ahora, siendo ya más real, el error que cometemos 100% es de 43.000. Ahora vamos a ver otra vez la importancia de las variables, vamos a explicarlas en total. Vemos que los baños es importante, que sea un último piso es importante o un piso bajo, es decir, la altura del piso es muy importante y también, por ejemplo, que tenga un garaje, ¿no? Que vemos cosas que aportan mucho valor. Y por último, ya para nuestro objetivo, que es ver cuáles son esas casas con un precio en idealista menor a su precio real, hacemos lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es crear una copia de los datos originales a los que voy a quitarles los datos que no me interesa, es decir, yo solamente quiero el precio que me sale en idealista. Luego hago un reset de los índices, por si acaso pasa algo. Y voy a crear una columna en base a las predicciones que calculamos antes, que esto es, oye, este es el precio que el modelo de Machine Learning me está prediciendo. Al ejecutarlo, hacemos otra vez un reset index por si acaso. Luego vamos a hacer un merge, es decir, vamos a juntar los datos con los precios originales y los precios que me dice el modelo de Machine Learning. Y al ejecutarlo podemos ver que tenemos aquí el título de la casa, la localización, el precio original y el precio que me dice el modelo de Machine Learning. Así que una vez que tengo esto, ahora lo que toca es, oye, yo quiero poner cuáles son las casas que me interesan a mí. ¿Cuáles van a ser esas casas? Pues yo quiero unas casas que su precio, el precio original, sea menor al que me diga el modelo de Machine Learning. Ejecutándolo, aquí me salen. Tras ejecutarlo, lo que vemos aquí es que los precios predichos son muy parecidos a los precios originales. Es decir, el modelo está bien hecho, está cometiendo poco error. Y ya el siguiente paso sería buscar cuáles tienen una diferencia significativa de precio para ahorrarnos algo. Ahora yo, si por ejemplo quisiera poner casas que valiesen menos de 300.000, lo hago de la siguiente manera, vamos a meterle aquí y a df casa final, yo quiero que df casa final punto precio sea menor que 300.000, ¿vale? Entonces esto lo tengo que poner entre paréntesis y ya sí, me salen las casas que yo quiero, porque yo quiero comprar casas que valgan como mucho 300.000. Y una vez que tenemos los datos filtrados con mis características, ya me fijo en estas casas y veo aquí, por ejemplo, que una casa que vale 146.000 y que su valor real es de 300.000. Así que yo lo que haría es irme rápidamente a Idealista, buscar ese piso y ya, si me interesa comprarlo, pues hablar con el cliente y llegar a un acuerdo. Así que bueno, así es como he conseguido mejorar en un 30% el error que cometí en este anterior vídeo, que es muy interesante y que también te recomiendo verlo, ya que cuento otras técnicas para hacerlo. Así que bueno, si te ha gustado, suscríbete al canal, dale un like y te espero en el siguiente vídeo. Un abrazo.